Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar el curso Pedagogía General. Saben ustedes que el tema de la pedagogía hay que entender. Miren, una cosa importante para el examen de nombramiento es manejar el tema de las teorías y también todo lo relacionado con el currículo. Vamos a ir explicando parte por parte las teorías del aprendizaje. En la segunda sesión vamos a desarrollar un examen de casuística, que es el día lunes, de 89 casos, en función a las teorías y en función a las características de los estudiantes. ¿Okay? Vamos entonces a empezar con la definición de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje, como todos sabemos, es un proceso. Nadie aprende de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Es un proceso. Para Piaget, para Vygotsky, para Brunner, el aprendizaje es de adentro hacia afuera. Mientras que para Vygotsky, el aprendizaje es de afuera hacia adentro. ¿Qué definición nos da el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación nos dice que el aprendizaje es un proceso, ¿no es cierto? Vamos poniendo la definición en la pizarra. El aprendizaje es un proceso. Es un proceso. Pero ¿cómo es este proceso? Vamos a poner una rayita acá para luego comentar. Es un proceso de construcción. Es un proceso de construcción, ¿ok? De representaciones significativas y con sentido. Es un proceso de construcción de representaciones significativas y con sentido. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una representación significativa, una representación significativa tiene que ver con aquello que el alumno hace. Representación significativa significa representarse mentalmente las cosas. ¿Y qué significa representarse mentalmente las cosas? Comprender. Sinónimo de aprender es comprender. Si los estudiantes no comprenden, no aprendieron. La única manera de que aprendan es comprendiendo. Por eso dice el Ministerio de Educación, es un proceso de construcción. Nos interesa ahora la construcción. Los conocimientos ya no se dictan, ya no se transmiten, ahora se construyen. Por eso el Ministerio dice, es un proceso de construcción de representaciones significativas y con sentido, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es este proceso? Hemos dejado este espacio para que lo comentemos. ¿Cómo será este proceso de construcción de representaciones? Es lo que quisiéramos conocer de ustedes. ¿Cómo será este proceso? Este proceso es interno. Este proceso es mental. Si es interno, si es mental, es un proceso cognitivo. Cognitivo. ¿Okay? ¿De qué? De construcción de representaciones significativas y con sentido. Pero ¿qué más dice el Ministerio? El Ministerio dice que es un proceso de gestión y acompañamiento. Es un proceso de gestión y acompañamiento. Acompañamiento. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación. Sin embargo, nosotros en la realidad vemos de que el profesor cree que el estudiante tiene que hacerlo todo. Y acá dice bien claro, gestión y acompañamiento. Si decimos gestión y acompañamiento, entonces el alumno gestiona, pero usted lo acompaña en esa gestión. No puede darse una cosa sin la otra. El estudiante no puede estar solo. Por eso el Ministerio pone en sus páginas, es un proceso de gestión y acompañamiento. Gestiona su aprendizaje, sí, pero también se acompaña. ¿Quién lo acompaña? El profe, ¿no? En los vicios del constructivismo creemos de que el estudiante lo hace todo. No dice el constructivismo eso. El constructivismo dice 50% el niño, 50% el profe. ¿No? Entonces, es una razón importante para entender que el aprendizaje va en función a lo que los estudiantes van comprendiendo. Tercera idea. Dice, los aprendizajes deben ser funcionales. Los aprendizajes deben ser funcionales. ¿Ok?
¿Qué significa? Que los aprendizajes deben ser funcionales. Los aprendizajes deben ser funcionales en función ¿a qué? A que todo lo que se le enseña es de su interés, es de su contexto. Todo lo que le enseñamos le sirve a él. Esa es la importancia del aprendizaje desde el punto de vista funcional. ¿Okay? Lo que le enseñamos tiene que servirle de alguna manera. Por eso es que ahora nos piden la utilidad del saber. En el propósito va más o menos detallada la utilidad. ¿Por qué voy a aprender este tema? ¿Para qué me sirve el tema? Eso importa mucho ahora en lo que pide más o menos el Ministerio de Educación. Entonces, si decimos que el aprendizaje es un proceso cognitivo, ¿qué cosas son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos, ¿qué son? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven los procesos cognitivos? La razón de ser del aprendizaje, en definitiva, son los procesos cognitivos. ¿Cómo el profesor los promociona? ¿Cómo el profesor los motiva? ¿Qué dice Piaget? La única manera de que los alumnos aprendan es pensando. ¿Ok? Pensando. Es importante el pensamiento, es importante la cognición. Si no hay cognición, no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay aprendizaje. Piaget lo dice muy claro en sus páginas. Entonces, fíjese, la importancia de entender el aprendizaje como un proceso cognitivo. ¿Qué son los procesos cognitivos? Piaget le llama operaciones mentales. Vamos a borrar entonces esta parte para poner los procesos cognitivos. Les decía que la razón de ser del aprendizaje son los procesos cognitivos. Aquí lo tenemos, los procesos cognitivos. Muy bien. Estos procesos cognitivos, ¿en función a qué? En función al trabajo mental que realizan los estudiantes. Por eso es que los procesos cognitivos son operaciones mentales. Así le llama Piaget. Son operaciones mentales. Muy bien. ¿Qué más dice Piaget? Son operaciones mentales, pero también, ¿dónde se evidencian? ¿Para qué sirven los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos se evidencian en las capacidades. Se evidencian o sirven para el desarrollo de las capacidades. Se evidencian en el desarrollo de las capacidades. Ahí se evidencian los procesos cognitivos. Si usted, por ejemplo, pone la capacidad, en el propósito de su clase pone la capacidad analiza. Analiza. Imagínense, analiza las causas y consecuencias de la guerra del Pacífico. Usted lo que tendría que hacer es desarrollar una serie de procesos cognitivos que apunten a la capacidad de análisis. Si es que no se trabaja de esta manera, entonces no se puede, no es posible la capacidad. Entonces yo primero tengo que enterarme qué es analiza. El analizar sabemos que es el descomponer el todo en partes. Y mis procesos cognitivos que me van a ayudar a que los alumnos se hagan de la capacidad de análisis, ¿cuáles son? Si en las estrategias de mi clase dice observa, miren este proceso cognitivo, observa. Observa la información del vídeo. Clasifica la información. Organiza la información. Son procesos cognitivos que le permitirían a un alumno hacerse la capacidad de análisis. Por eso es que la razón de ser de la clase es el desarrollo de los procesos cognitivos. Si es que los procesos cognitivos no se trabajan de manera organizada, no se tienen en cuenta en cada uno de los procesos pedagógicos, entonces prácticamente el trabajo sería un trabajo muerto. Hay que trabajar los procesos cognitivos en función a la observación, hay que trabajar en función a las capacidades. Los procesos cognitivos se trabajan en función a la capacidad. Cuando usted hace su clase, sería bueno que se detenga un poco a mirar si en mis estrategias hay procesos cognitivos que me permiten el desarrollo del análisis. No hay otra manera. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que los procesos cognitivos están en función al desarrollo de la capacidad. Por eso decíamos acá que se evidencian en el desarrollo de las capacidades. Lo mismo si ponemos identifica, si ponemos analiza, si ponemos explica, si ponemos argumenta. ¿Qué procesos cognitivos trabajo en la clase de tal manera que los alumnos sean capaces de hacerse esa capacidad a partir del desarrollo de esos procesos? ¿Okay? Si es que no se trabajan, ahora, hay procesos cognitivos, por ejemplo, hay procesos cognitivos como la percepción, hay procesos cognitivos como la atención,
hay procesos cognitivos como la memoria, que son la puerta de entrada para el aprendizaje. Los procesos cognitivos del primer nivel. En el primer nivel tenemos los siguientes procesos. Primer nivel. Tenemos la percepción, la atención y la memoria. Con estos procesos, si los trabajamos en el aula, conseguiríamos que los estudiantes desarrollen capacidades mínimas. Capacidades mínimas. ¿Qué cosa es la percepción? La captación de la realidad a través de los sentidos. ¿Qué es la atención? La selección de un estímulo. ¿Qué es la memoria? La memoria como proceso cognitivo es esa capacidad, es esa facultad de guardar y evocar aquello que se percibe con sentido. Si un estudiante percibe y está atento, guarda. Y guarda cuando comprende. Si los estudiantes no comprenden las cosas, no guardan. Para que un estudiante guarde, tiene que comprender. Si no comprende, es imposible que guarde. Por eso Piaget dice, la comprensión es luz en la inteligencia. Si no se comprende, no es posible la inteligencia. Si no se comprende, no es posible el aprendizaje. Hay que comprender. Hay que comprender para aprender, ¿no es cierto? Entonces, en el primer nivel, la percepción. Los chicos cuando perciben, perciben el todo, no perciben las partes. Perciben, en la percepción hay dos términos muy claros, el mirar y el ver. A nuestros alumnos desde pequeños hay que enseñarles a mirar, a fijarse en los detalles de las cosas. Si usted le enseña desde pequeño a percibir, entonces este alumno se fijará en los detalles de las cosas a la hora que le den el tema de la comprensión lectora, a la hora que le den el enunciado del problema. Es importante trabajar el tema de la percepción. ¿Ok? Muy bien. En el segundo nivel tenemos otros procesos cognitivos. Aquí tenemos procesos cognitivos ya un poco más trabajosos en relación al pensamiento. Tenemos acá el proceso cognitivo de inferir. Tenemos el proceso cognitivo evaluar. Tenemos el proceso cognitivo criticar. Tenemos el proceso cognitivo elaborar. Tenemos el proceso cognitivo analizar. Tenemos el proceso cognitivo interpretar, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de procesos que de alguna u otra manera me van a permitir que mis estudiantes desarrollen capacidades superiores. Miren la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje. Con estos procesos, entonces, lo interesante ¿cuál va a ser? Que si trabajamos estos procesos en la clase, tranquilamente nuestros estudiantes van a llegar a aquello que pide el Ministerio de Educación. ¿Qué piden los estándares en Minedu? Que los estudiantes desarrollen el pensamiento de orden superior. Al finalizar la educación básica y regular, un estudiante debe de haber alcanzado el pensamiento de orden superior. Al finalizar la educación básica y regular, un estudiante, debe de haber alcanzado el pensamiento de orden superior. ¿Cómo así? Trabajando estos procesos. En la clase se tiene que observar el desarrollo de los procesos cognitivos. No hay otra manera, dice Piaget, es clarísimo. Si los procesos cognitivos no se toman en cuenta, no se trabajan, difícil que alcancemos este pensamiento de orden superior, que le va a permitir elaborar más adelante, que le permite hacer una criticidad, que le permite emitir su opinión, que le permite analizar, interpretar, defender una idea. Es lo importante de los procesos cognitivos. ¿Okay? Entonces, por eso es que el aprendizaje es un proceso cognitivo, de construcción de representaciones significativas y con sentido. Muy bien, entonces con esto más o menos tenemos una idea de la importancia de los procesos cognitivos. Ahora también se habla de los procesos didácticos. Los procesos didácticos que aparecen en el currículo del Perú, el currículo nacional, ¿en qué se diferencian de los procesos cognitivos? Son tareas también que promociona, que promueve el docente. Acuérdense que los procesos didácticos me permiten la optimización de la clase. Me permite dotarme de recursos para organizar la enseñanza, para que se pueda aprender. Una característica de los procesos didácticos viene a ser entonces que ellos están determinados por área. Los procesos didácticos tienen dos características importantes. En el currículo aparece, están determinados por área, significa que cada área tiene sus propios procesos didácticos. Cada área tiene sus propios procesos didácticos. Por ejemplo, ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática, cada área tiene sus propios procesos. Una segunda característica es que los procesos didácticos son secuenciales. Son secuenciales.
Primero es uno, luego otro. Por ejemplo, primero observa, luego describe, luego analiza. No podría decirle a un alumno que primero analice y que luego observe. Es un proceso, ¿no es cierto? Están determinados de manera secuencial. Están determinados por área. Son recursos que optimizan la enseñanza, que optimizan el aprendizaje, que hacen posible el aprendizaje. Y hay que tenerlos en cuenta a la hora de la clase, así como los procesos cognitivos. Muy bien, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta los procesos didácticos y los procesos cognitivos, sería bueno que también entendamos los procesos metacognitivos. ¿A qué se refieren los procesos metacognitivos? ¿Qué cosa es la metacognición? Sabiendo que la metacognición es más, meta es mucho más, y la cognición, los metacognitivos, perdón, los procesos metacognitivos, ¿qué son? Así como hemos dicho que son procesos didácticos y son procesos cognitivos, ahora veamos los metacognitivos. Si un estudiante, por ejemplo, nos dice que la información solicitada él la va a traer en un mapa mental porque de esa manera aprende, que la va a traer en un mapa conceptual porque de esa manera aprende, que él aprende subrayando ideas, ese alumno se encuentra ya en un nivel metacognitivo. ¿Qué es la metacognición? Es el control y la reflexión de cómo aprendo. La metacognición tiene que ver con el control y la reflexión de cómo aprendo. Esa es la metacognición. No es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, la metacognición tiene que ver con el control y la reflexión de cómo aprendo. Y la reflexión de cómo aprendo, de cómo aprende un estudiante. Hubo una pregunta en un examen del Minedu que decía, ¿a qué conduce la metacognición? ¿A qué conduce la metacognición al estudiante? La metacognición lo conduce a la autonomía, no se olvide, profe. La metacognición lo conduce a la autonomía en el aprendizaje. Yo decido cómo aprendo. Yo decido cómo aprendo. Esa es la idea de la metacognición. Muy bien. Ahora vamos a mirar entonces los procesos pedagógicos, que es lo que nos faltaba. Acá tenemos entonces los procesos pedagógicos. ¿Qué vienen a ser los procesos pedagógicos? Ahí está. Los procesos pedagógicos tienen que ver con aquello que de alguna u otra manera es el trabajo del profesor. Tiene que ver con la tarea del docente. Algunos profesores dicen, son las secuencias de la clase, los momentos de la clase. Son las secuencias de la clase que están relacionadas con los procesos didácticos, con los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos y los procesos didácticos deben de estar presentes en cada secuencia de la clase. En la motivación, en el propósito, en la problematización, en la gestión y acompañamiento, en la evaluación. Es ahí donde van a estar presentes los procesos pedagógicos. De ahí su importancia. El profesor tiene que tenerlos en cuenta. Y en cada proceso pedagógico deben estar presentes los didácticos y los cognitivos. Y tiene que haber una coherencia, ¿no es cierto? Si el propósito de la clase, como decía antes, es analiza, pues mis procesos cognitivos tienen que estar en función al análisis. No puede hacerse de otra manera la clase. Por eso es que a veces los muchachos no aprenden significativamente porque el profe no ordena la clase, no ordena la sesión de clase en relación a una coherencia lógica, a una secuencia lógica. Pone como propósito una determinada capacidad y todo el contenido de la clase no apunta al desarrollo de la capacidad. Entonces, así no se puede aprender. Tenemos que ordenar la sesión de clase en función a lo cognitivo y en función a los procesos didácticos. Muy bien, con entonces, estas definiciones básicas de aprendizaje, de procesos cognitivos, procesos didácticos, procesos pedagógicos y procesos metacognitivos, vamos a pasar entonces a las teorías. La teoría del aprendizaje según Piaget, la teoría del aprendizaje según Brunner, según Albert y según Vygotsky. Empecemos con Piaget. Bien, empecemos con Piaget. El aprendizaje según Piaget. ¿Cómo empieza Piaget su teoría? Piaget empieza su teoría de la siguiente manera. Él hace esta especie de triángulo y pone 3 elementos básicos del aprendizaje. La inteligencia,
el aprendizaje y el conocimiento. Tres elementos básicos a la hora de aprender: inteligencia, aprendizaje y conocimiento. Vamos a ver. Entonces, inteligencia, aprendizaje y conocimiento. Ahí está. ¿Qué será primero para Piaget? ¿La inteligencia, el aprendizaje o el conocimiento? ¿Cómo empezará Piaget su teoría? Algunos profesores dicen, primero el niño piensa, luego aprende y luego conoce. ¿O primero conoce? Si miramos la posición de las flechas, nos damos cuenta que todo está simultáneo. Todo es en simultáneo. Todo está conectado. Pero, en definitiva, un estudiante primero piensa. Dice Piaget, si la inteligencia está en actividad, por supuesto que está pensando. Y el resultado de la actividad de la inteligencia es el aprendizaje. Y el resultado del aprendizaje es el conocimiento. La única manera de que un estudiante pueda aprender es con la capacidad, con la actividad de la inteligencia. Y el resultado de su aprendizaje es el conocimiento, pero más conocimiento, más piensa. La inteligencia, dice Piaget, es incapaz de pensar sobre la nada. Para que un estudiante piense, necesita del conocimiento. Más conocimiento, más piensa. Más conocimiento, más produce. Entonces, la inteligencia, dice Piaget, es una facultad en progreso. ¿Cómo define Piaget la inteligencia? Para Piaget, la inteligencia es una facultad en progreso. Dice Piaget, es una facultad en progreso. Facultad en progreso, desde el nacimiento hasta la madurez. Facultad en progreso, desde el nacimiento hasta la madurez. Ahí está la teoría de Piaget. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la inteligencia? Es una facultad en progreso desde el nacimiento hasta la madurez. ¿Por qué dice Piaget hasta la madurez? Porque la inteligencia la clasificó en etapas, ¿no es cierto? Entonces, mire, si la inteligencia es una facultad en progreso, si la inteligencia es una facultad en progreso desde el nacimiento hasta la madurez, esto nos indica pues que la inteligencia también es un proceso. Los alumnos van alcanzando unas metas en función a las habilidades intelectuales. No es lo mismo ser inteligente que ser intelectual. El intelectual sabe mucho, el inteligente resuelve problemas. El Ministerio de Educación quiere que formemos alumnos intelectuales e inteligentes, que sepa, pero que también desarrollen los problemas. Entonces, Piaget considera que la inteligencia es eso, es una facultad en progreso. Desde pequeño al alumno lo llevamos al mundo intelectual, que se enfrente al mundo intelectual. Y la única manera de que se enfrente al mundo intelectual es poniéndole retos. Es haciéndolo pensar, dice Piaget. Por eso Piaget es muy cognitivista. Piaget es un personaje muy cognitivista. Para Piaget el aprendizaje se va a dar en función a la madurez. Y ya lo vamos a explicar luego. Pero fíjese, Piaget dice que la inteligencia en algún momento se encuentra en equilibrio. Que la inteligencia esté en equilibrio. Pero que es muy importante también el desequilibrio. ¿En qué momento la inteligencia está en equilibrio? ¿Y en qué momento la inteligencia está en desequilibrio? Cuando la inteligencia está en equilibrio es porque la inteligencia reposa. Y cuando la inteligencia está en desequilibrio es cuando la inteligencia se activa. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento, según Piaget, la inteligencia llega al equilibrio? ¿En qué momento la inteligencia reposa? ¿Cuándo es que la inteligencia descansa? ¿O es que todo el día estamos pensando? ¿Un estudiante piensa todo el día o es que en algún momento deja de pensar? ¿En qué momento la inteligencia se activa, según Piaget? Para Piaget, la inteligencia llega al equilibrio, la inteligencia reposa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando los chicos consiguen el aprendizaje, cuando consiguen aprender. Cuando un estudiante consigue aprender, es que la inteligencia reposa. Es que la inteligencia llega al equilibrio, dice Piaget. ¿Y cuándo es que la inteligencia se activa? Cuando se le presenta un problema.
La inteligencia vuelve al desequilibrio cuando se le presenta un problema. ¿Pero qué es mejor según Piaget? ¿El equilibrio o el desequilibrio? Es mejor el desequilibrio según Piaget, porque en el desequilibrio está intentando aprender. Con la inteligencia activa está intentando aprender. Por eso Piaget es claro y dice, a los alumnos hay que ponerle retos. No hay que darle la cosa masticada, hay que hacerlo pensar. Hay que ponerle retos, hay que hacerlo pensar. No hay otra manera. La única manera de que aprenda es pensando, dice Piaget. Y ahí la importancia de los retos. Ahora yo he visto que en las clases magistrales los profesores ponen preguntas retadoras. Es que claro, es importante generarles un desequilibrio de la inteligencia. Que se enfrenten a un problema. La inteligencia en desequilibrio. Mira este Piaget. Ahora, la inteligencia, dice Piaget, que cumple dos funciones. ¿Cuáles son las funciones de la inteligencia? Piaget habla de dos funciones. Y vamos a mirar las funciones de la inteligencia. Para nuestros amigos que recién se conectan, estamos trabajando la inteligencia o la teoría del aprendizaje según Piaget. Vamos a mirar entonces las funciones de la inteligencia. Funciones de la inteligencia. Una primera función de la inteligencia es la organización. Organización. ¿Organización de qué? ¿Qué organiza la inteligencia? La inteligencia organiza los esquemas. Organización de los esquemas. ¿Dónde organiza los esquemas? En la estructura cognitiva. Organización de los esquemas en la estructura cognitiva. Organización de los esquemas en la estructura cognitiva. Ahí organiza la inteligencia. La inteligencia organiza los esquemas en la estructura cognitiva. Y la otra función es adaptación de los esquemas. La segunda función es adaptación de los esquemas en la estructura cognitiva. Adaptación de los esquemas en la estructura cognitiva. Entonces veamos en qué consiste la organización y en qué consiste la adaptación. Recuerde, profe, a la hora del examen de nombramiento, las funciones de la inteligencia son dos según Piaget. Organización y adaptación. ¿Organización de qué? De los esquemas en la estructura cognitiva. Adaptación de los esquemas en la estructura cognitiva. Es Piaget quien se refiere al equilibrio, al desequilibrio, estructura cognitiva, esquemas. Organización, adaptación, son términos utilizados por el científico Jean Piaget. Vamos a mirar primero la organización. Vamos a borrar esta parte. ¿A qué se refiere entonces la organización de los esquemas en la estructura cognitiva? La organización se refiere a lo siguiente. ¿Cuál es la estructura cognitiva? Esta es nuestra estructura cognitiva. La estructura cognitiva está en nuestro cerebro. Ahí está. Piaget dice que la estructura cognitiva se apoya en los esquemas. En los esquemas. ¿Qué es un esquema? ¿Qué es un esquema? Un esquema es una estructura de pensamiento. Piaget dice que hay esquemas verbales, que hay esquemas motores y que hay esquemas cognitivos. Esquemas verbales, esquemas motores, esquemas cognitivos. ¿No es cierto? Entonces, el tema es cómo es que van evolucionando, cómo van apareciendo los esquemas en los estudiantes. Para conocer cómo es que los esquemas van apareciendo en la vida de un estudiante, cómo van desarrollándose en la vida de los estudiantes, Piaget clasificó la inteligencia en etapas. ¿En qué etapas la clasificó? La clasificó en 4 etapas. Piaget clasifica la inteligencia en 4 etapas. Vamos a ver las etapas de la inteligencia según Piaget. Etapas. Para mirar cómo es que van apareciendo los esquemas. Etapas del intelecto según Piaget. Vamos a ver. En la primera etapa le llama sensorio-motora. Sensorio-motora. Que va de 0 a 2 años, sabiendo que la edad es un tema relativo. 2. Etapa preoperacional. Etapa preoperacional va de 2 a 7 años. Tercera etapa del intelecto según Piaget. Etapa de las operaciones concretas. Operaciones concretas que va de 7 a 11 años. Y cuarto, la etapa de las operaciones formales, que va de 12 a 18 hasta 20 años. Aquí Piaget dice que el estudiante aprende hasta el final de la adolescencia. Vygotsky le salió al encuentro. ¿Vygotsky qué dice? Vygotsky dice no, el hombre aprende indefinidamente hasta que se muere. Para Piaget,
era hasta el final de la adolescencia. En función a esto, entonces, fíjese, lo que pasa que es al final de la adolescencia, en función a las operaciones que va destacando en esa etapa. Lo vamos a explicar luego. Entonces, mire, la etapa sensorio-motora, acá está. Las dos primeras, la sensorio-motora y la preoperacional, pertenecen a educación inicial. Operaciones concretas a primaria. Operaciones formales, secundaria. Pero como la edad es relativa y los grados de estimulación en las personas son diferentes, en algunos se adelanta, en otros se retrocede, en otros se atrasa. Entonces, mire, profesor, la importancia de conocer estas etapas para mirar qué esquemas van apareciendo en ellas. Veamos la primera, la sensorio-motora. En la sensorio-motora aparecen esquemas fundamentales, esquemas elementales. Aparecen esquemas con los que el niño se empieza a enfrentar al mundo intelectual. Aquí tenemos en la sensorio-motora los esquemas elementales, así le llama, esquemas elementales. En la etapa sensorio-motora aparecen los esquemas elementales. ¿Y cuáles son esos esquemas elementales? ¿Cuáles son? Los esquemas elementales son aquellos que tienen que ver con qué. Son aquellos que los esquemas elementales tienen que ver con todo aquello que el niño va realizando con su propio cuerpo. Están relacionados con el movimiento, están relacionados con el gesto, están relacionados con la actividad perceptual, sea auditiva, sea táctil, sea visual. Entonces, los esquemas elementales un niño los consigue con las reacciones circulares. ¿Y qué son las reacciones circulares? Son movimientos que realiza el niño con su propio cuerpo. Una reacción circular es el movimiento que realiza el niño con su propio cuerpo. Entonces, los esquemas elementales se afianzan con las reacciones circulares. Ahora, esta etapa sensorio-motora, que es con la que el niño se enfrenta al mundo intelectual, se va a dividir en 6 estadios. ¿Cuáles son los estadios en que se divide la etapa sensorio-motora? Vamos a ponerlos acá. Acuérdense que la estructura cognitiva se apoya en los esquemas. La etapa sensorio-motora se va a dividir en 6 estadios. Tenemos el primero de 0 a 1 mes. El segundo estadio, 1 a 4 meses. El tercer estadio, 4 a 7 meses. El cuarto estadio, 7 a 11 meses. El quinto estadio, 11 a 18 meses. Y el sexto estadio, 18 meses a 2 años. ¿No es cierto? ¿Qué sucede en el primer estadio de la etapa sensorio-motora? Aquí el estudiante, ¿con qué cuenta para enfrentarse al mundo intelectual? Solamente cuenta con sus reflejos. Solo cuenta con sus reflejos, no tiene más. Sabemos que los reflejos van desapareciendo, pero es lo que cuenta para enfrentarse al mundo intelectual. De 1 a 4 meses aparecen las primeras reacciones circulares. Aquí aparecen las reacciones circulares primarias. Reacciones circulares primarias. ¿A qué se refieren las reacciones circulares primarias? Que el niño realiza acciones sin intención. Un niño que realiza una acción sin intención, que está echado en la cuna, sin querer bota la sonaja, pero no espera nada a cambio. La acción no tiene una intencionalidad. Acciones sin intención. Acción sin intención. En el tercer estadio, 4 a 7 meses, aparecen las reacciones circulares secundarias. Reacciones circulares secundarias. ¿A qué se refieren las reacciones circulares secundarias? Se refiere a que el estudiante acá, ya está un poco más grande, mira, 4 a 7 meses, acá el estudiante va a realizar acciones con intención. Aquí realiza acciones con intención. Acciones con intención significa, por ejemplo, papá le alcanza la sonaja, la lanza al piso, se la vuelven a alcanzar, la lanza al piso, se la vuelven a alcanzar y el muerto de risa. La acción ya tiene una intencionalidad. En el cuarto estadio, dice Piaget, se produce una coordinación de las reacciones circulares secundarias. Coordinación de las reacciones circulares secundarias. ¿A qué se refiere la coordinación de las reacciones circulares secundarias? Aquí aparece la permanencia del objeto. Es una pregunta que siempre la ponen en los exámenes del ministerio. Aquí es cuando se va a dar la permanencia del objeto. ¿A qué se refiere la permanencia del objeto en esta parte? ¿A qué se refiere la permanencia del objeto? La permanencia del objeto se refiere a que el estudiante es capaz de darse cuenta
que los objetos no desaparecen, sino que se trasladan. Por ejemplo, le enseño la sonaja, la escondo debajo de la almohada y el niño se va a dar cuenta que los objetos no desaparecen, sino que va a tener que intentarlo de alguna forma encontrar. Lo que le interesa aquí es encontrar el objeto. Por eso es que Piaget le llama la permanencia del objeto. Se da cuenta que los objetos no desaparecen, sino que se trasladan. Intentará por todos los medios encontrar aquello que se escondió. Entonces, a esto le llama Piaget permanencia del objeto. En el quinto estadio, 11-18 meses, aparecen las reacciones circulares terciarias. Reacciones circulares terciarias. ¿A qué se refiere lo de reacciones circulares terciarias? Las reacciones circulares terciarias tienen que ver con con un esquema importantísimo que aparece en esta etapa, el esquema de la exploración. Aquí aparece el esquema de la exploración. ¿A qué se refiere el esquema de la exploración? Que el niño lo despierta mucho la curiosidad. Miren la edad, ya inició la marcha. Empieza a explorar. Por eso Piaget dice que hay que cambiarle de juguetes cada cierto tiempo. A través de la exploración va a aprender. También Piaget le llama el primer científico. Aquí aparece el primer científico, debido a que desarrolla como nadie el esquema de la exploración. Y finalmente, en la etapa sensorio-motora, se da el sexto estadio, que es de 18 meses a 2 años, donde aquí el estudiante afianza lo anterior y está preparado para desarrollar un esquema importante llamado el lenguaje, que lo vamos a tener en cuenta en la siguiente etapa, ¿no? Todo esto entonces concierne a la etapa sensorio-motora y los esquemas elementales que van apareciendo en su vida. Con esto es que se enfrenta al mundo intelectual un recién nacido, el bebé, ¿no? Vamos a ver ahora la segunda etapa para mirar los esquemas que aparecen. La segunda etapa se llama preoperacional. Segunda etapa, tenemos la etapa preoperacional. Esta. Continuamos. La etapa preoperacional, entonces, sabemos que la edad es relativa, les dije anteriormente, para Piaget de 2 a 7 años. Y aquí aparecen dos esquemas importantes para el aprendizaje. ¿Qué esquemas se van a dar acá? Aquí aparecen esquemas cognitivos. Aquí aparecen ya los esquemas del aprendizaje. No se olvide, profe, en la etapa preoperacional aparecen los esquemas del aprendizaje que van a ser dos. Estos esquemas cognitivos, uno va a ser el pensamiento y el otro va a ser el lenguaje. Ahí tenemos dos esquemas, el pensamiento y el lenguaje. ¿A qué se refiere el pensamiento y a qué se refiere el lenguaje? El pensamiento en función a qué y el lenguaje en función a qué. Para Piaget, pensar y lenguaje van de la mano, ¿no es cierto? Entonces, estos esquemas cognitivos van a tener una connotación importante en la vida del niño. ¿Por qué? Porque Piaget el lenguaje lo ubica de la siguiente forma: pensamiento simbólico no verbal, pensamiento simbólico no verbal, y el otro tipo de pensamiento es pensamiento simbólico verbal. Pensamiento simbólico verbal. ¿A qué se refiere el pensamiento simbólico no verbal? ¿Y a qué se refiere el pensamiento simbólico verbal? El pensamiento simbólico no verbal se refiere a que el estudiante a todo le atribuye un significado. El niño a todo le atribuye un significado. Y es verdad. A todo le atribuye un significado. Tal es así que un palo de escoba es un caballo. Pensamiento simbólico no verbal, el niño a todo le atribuye un significado. Un palo de escoba es un caballo. Pensamiento simbólico verbal, dice Piaget.
El niño cuando juega une acción más palabra. Une acción más palabra. ¿Está bien eso? Dice Piaget que sí. Dice Piaget, quitas la acción y te quedaste con la palabra. Lo interesante es que este niño desarrolle el lenguaje. Entonces, pensamiento simbólico no verbal se refiere a que todo el niño le atribuye un significado. Los niños a todo, con una casita volteada, inventan 1000 juegos. A todo le atribuye un significado. Y el pensamiento simbólico verbal tiene que ver con que une acción más palabra. Todo niño cuando juega habla. Esa unión de la acción con la palabra le va a permitir desarrollar un lenguaje, ¿no? Dice, quita la acción, pero te quedaste con la palabra. Ahora, ¿qué crítica le hace Vygotsky a la teoría de Piaget en la etapa preoperacional? Para Vygotsky, no está bien que el estudiante desarrolle pseudoconceptos. Vygotsky es el defensor del concepto científico. Y la mayor crítica que le hace a Piaget aquí es que Piaget reduce el lenguaje al puro simbolismo. Ojo lo que dice Vygotsky. La crítica que le hace Vygotsky a Piaget, que Piaget reduce el lenguaje al puro simbolismo. Pero Piaget defiende su teoría diciendo que aprovecha la capacidad fantasiosa del niño para el desarrollo del lenguaje. Vygotsky dice que no, que a los niños desde pequeños tenemos que llevarlos al concepto científico. ¿Okay? Sigamos. Entonces, en la etapa preoperacional hay unas características importantes. ¿Cuáles son las características importantes de la etapa preoperacional? Primera característica, egocentrismo. Estamos hablando de niños de educación inicial, egocentrismo. Una característica importante en el desarrollo preoperacional. Todo lo quiere para sí. Todo lo ve desde su propia perspectiva. No es capaz de ponerse en el lugar del otro. Segunda característica del pensamiento preoperacional. Una segunda característica es la inteligencia irreversible. ¿A qué se refiere la inteligencia irreversible? ¿A qué se refiere la irreversibilidad de la inteligencia? Inteligencia irreversible. La inteligencia irreversible tiene que ver con aquello que de alguna u otra manera va a permitirle al estudiante no ser capaz de desandar lo andado. Irreversible es que no vuelve al inicio de la operación. Le es imposible regresar al inicio de la operación. Un estudiante de inicial suma pero no resta, va pero no regresa, debido a la irreversibilidad de la inteligencia. ¿Cuándo la inteligencia es irreversible? Cuando el alumno no es capaz de regresar al inicio de la operación. Por ejemplo, miramos una barrita de plastilina 1, una barrita de plastilina 2, con la barrita 2 va a ser una masita, y le preguntamos al niño preoperacional, ¿dónde hay más plastilina? Y te dice la barrita, porque la ve más alta. ¿Qué significa esto? Significa, pues, que el aprendizaje, el juicio, el razonamiento aún es pobre, ¿no es cierto? Aquí no hay noción de volumen, no hay noción de conservación. Mire, una botella de agua, hasta ahí, una segunda botella de agua, hasta ahí, botella 1, botella 2. La botella 2 la vamos a vaciar, a verter en este recipiente de boca ancha y el agua quedó por acá. ¿Dónde hay más agua? En la botella 1. A pesar que no se derramó ninguna gota. La irreversibilidad de la inteligencia hace de que los niños no tengan aún clara la noción de volumen y la noción de conservación. Okay. Seguimos. Inteligencia irreversible. Otra característica del pensamiento preoperacional, animismo. Animismo. Hubo un examen de nombramiento hace algunos años aplicado por el Ministerio de Educación que a los profesores les puso el sol y al sol le puso nariz, boca y ojos y le preguntaron ¿qué característica del pensamiento preoperacional se da según la imagen? La respuesta era animismo. El niño a todo le atribuye un significado, a todo le da vida, especialmente a los fenómenos de la naturaleza. Animismo, característica del pensamiento preoperacional. Una cuarta característica, el realismo. Le cuesta diferenciar entre la teoría y la práctica. En el realismo le cuesta diferenciar aún de la teoría de la práctica. Una quinta característica del pensamiento preoperacional, razonamiento transductivo. Razonamiento transductivo. ¿A qué se refiere el razonamiento transductivo? Los niños de educación inicial. ¿Qué sucede con los niños de educación inicial? Un niño de educación inicial, un niño de la etapa preoperacional,
clasifica de lo particular a lo particular y de lo general a lo general, jamás a la inversa. A eso Piaget le llama razonamiento transductivo. Los niños van de lo particular a lo particular y de lo general a lo general, jamás a la inversa. A eso Piaget le llama razonamiento transductivo. Muy bien. Entonces, esas son las características principales. Pensamiento intuitivo, otra característica de la etapa preoperacional, ¿no es cierto? El pensamiento intuitivo aún tiene una lógica pobre un estudiante de la etapa preoperacional. Muy bien, continuamos con la tercera etapa, que es la etapa de las operaciones concretas. Muy bien. Esta ya pertenece a la educación primaria. Esta pertenece a la educación primaria. Las operaciones concretas, según la edad, 7 a 11 años. ¿Por qué se llama concreta? Se llama concreta porque manipula, porque necesita de la realidad para pensar. Entonces, una importancia de las operaciones concretas es que aquí se da la clave de la inteligencia humana, según Piaget. ¿Cuál es la clave de la inteligencia humana? Cuando le preguntan a Piaget la clave de la inteligencia humana, Piaget responde la irreversibilidad. ¿Recuerdan que la etapa anterior era irreversibilidad? Ahora es reversibilidad. La reversibilidad. Muy bien. ¿A qué se refiere la reversibilidad? La reversibilidad tiene que ver con aquello que ya es capaz de desandar lo andado. Un estudiante con la inteligencia irreversible es capaz de desandar lo andado. Es capaz de ir y venir, es capaz de sumar y restar, es capaz de realizar al inicio de la operación. Por eso Piaget dice que la clave de la inteligencia humana está en la reversibilidad. Cuando un estudiante es capaz de realizar al inicio de la operación, y eso lo consigue de alguna manera afianzando la etapa anterior. Entonces, ¿qué importante es el lenguaje y el pensamiento? ¿Qué esquemas importantes aparecen en las operaciones concretas? Aparece en un gran esquema que es el esquema de la codificación. El esquema de la decodificación. ¿Han visto en primaria cómo trabajan los estudiantes con el tablero de valor posicional? Aparece el esquema de la seriación, el esquema de la secuencia, el esquema de la clasificación. Un esquema importante, la categorización. ¿Te das cuenta de cuántos esquemas aparecen gracias a la reversibilidad de la inteligencia? Pero aún este estudiante necesita de la cosa concreta para pensar. Aún necesita de la cosa concreta para pensar. ¿No? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Es una etapa importante en la primaria. ¿Cómo es que deja el pensamiento de la lógica pobre? ¿Cómo es que deja el pensamiento intuitivo para llegar al pensamiento concreto? A un pensamiento un poco más lógico. Interesante las operaciones concretas. Vamos ahora con las operaciones formales. Operaciones formales. Bien. Piaget dice que quien se encuentra en esta etapa se encuentra a un nivel superior de la inteligencia. ¿Por qué dice Piaget que quien se encuentra en esta etapa se encuentra a un nivel superior de la inteligencia? Vamos a ver.
Amigo. Amigo. ¿Me dejas esto de la máquina? No. Se movió y ya no aparece la imagen de lo que hemos estado haciendo. Lo voy a llamar. Quiero recuperar el modo. Ahí viene ya. Ven. Ya está. Ok, continuamos entonces con las operaciones formales. Las operaciones formales ya más o menos lo tenemos en el nivel secundaria. Sabemos que también es un poco relativa. Hay chicos que lo inician mucho antes, desde el sexto grado de primaria, ¿no? A veces están en sexto grado y hacen simbolizaciones, ya trabajan con variables. Entonces vamos a mirar aquí cuatro esquemas importantes. Les decía que Piaget dice que quien llega a las operaciones formales se encuentra en un nivel superior de la inteligencia. ¿Por qué dice Piaget que se encuentra en un nivel superior de la inteligencia? Porque el pensamiento se va a dar de la siguiente manera. Miren, va a haber un pensamiento abstracto. Otro esquema importante es un pensamiento hipotético. Otro esquema importante es el pensamiento simbólico. Y otro pensamiento importante es el pensamiento formal. Estos esquemas aparecen en las operaciones formales. ¿A qué se refiere entonces cuando habla de formalidad del pensamiento? ¿Okay? La formalidad del pensamiento se da más que todo en relación a que el alumno no necesita la cosa concreta para pensar. Aquí no se necesita de la cosa concreta para pensar. Dice Piaget que el estudiante es capaz de plantearse hipótesis, pero también de solucionarlas. No necesita la realidad para pensar. Pensamiento simbólico, yo le puedo decir que A más B es igual a C. Pensamiento abstracto, le puedo decir que el alma es principio de operaciones. No necesita ver al alma para entender lo que es el alma. Pensamiento hipotético, es capaz de plantear y solucionar hipótesis. Y pensamiento formal que utiliza la lógica formal. Entonces, todas estas cuatro características están en función a las operaciones formales. Tiene mucho que ver con un pensamiento superior de la inteligencia. ¿Ok? Entonces, en educación secundaria, por eso es que en educación secundaria trabajamos de esta manera. Vamos al pensamiento simbólico, al pensamiento hipotético, ¿no? Los alumnos deben aprender a plantearse hipótesis y a darle solución, ¿no? Necesita el alumno hacer simbolizaciones, trabajar con símbolos. Necesita desarrollar el pensamiento abstracto. Es importante que desarrolle el pensamiento abstracto en educación secundaria para conseguir un pensamiento formal, un pensamiento estructurado. ¿Ok? Entonces, aquí como vemos, terminan las etapas de la inteligencia según Piaget y los esquemas que van apareciendo en cada etapa. Aquí termina esta función que se llama organización de la inteligencia según Piaget. Aquí termina la organización de la inteligencia, la función de organización de la inteligencia según Piaget. Vamos a mirar ahora la segunda función.
La segunda función es la función de adaptación. ¿Adaptación de qué? Adaptación de los esquemas en la estructura cognitiva. Veamos la función de adaptación. Función de adaptación. ¿Cómo se adaptan los esquemas en la estructura cognitiva? ¿A qué se refiere la función de adaptación? La función de adaptación está enmarcada en lo siguiente. Miren, acá tenemos la estructura cognitiva. Acá está la estructura cognitiva. ¿Ok? Hemos dicho que la estructura cognitiva, según Piaget, se apoya en los esquemas. Hemos dicho que un esquema es una estructura de pensamiento. Y según Piaget, la función de adaptación va por dos vías. ¿Cuáles son esas vías de la función de adaptación? La primera es por asimilación. Por asimilación. Y la segunda es por acomodación. Por asimilación y la segunda es por acomodación. ¿Cómo es que se produce el aprendizaje por asimilación y cómo se produce por acomodación? Por asimilación. ¿Cuándo es que el aprendizaje se da por asimilación? El aprendizaje se da por asimilación cuando el estudiante incorpora de manera total, digámoslo así, el contenido. El contenido. Imagínense que estemos trabajando el calentamiento global. Una cantidad de esquemas en el calentamiento global. Entre el esquema lluvia ácida, el esquema efecto invernadero, el esquema ozono, ¿no? Una serie de esquemas, una serie de estructuras de pensamiento ingresan a la estructura cognitiva. Entonces, cuando ingresa a la estructura cognitiva, de manera se llama asimilación, por asimilación. El aprendizaje, el conocimiento, el contenido se asimila en la estructura cognitiva. Una vez que llega a la estructura cognitiva, estos esquemas que llegan se relacionan con los preexistentes, se encuentran con los preexistentes. Al encontrarse con los preexistentes, se va a producir un conflicto. Este conflicto de relación entre el esquema que le llega y el esquema existente es lo que se llama acomodación. ¿En qué consiste la acomodación? La acomodación consiste, más o menos, para que lo entiendan, en la modificación de los esquemas, según lo que me llegó. Esto que me llegó va a ser posible que modifique esto que sabía. Es como si fuera un saber previo y un saber nuevo. Esto que me llega a la estructura cognitiva, estos esquemas que me llegan, me van a hacer pensar. No se parecen seguramente a lo que yo tengo. Entonces tengo que modificar estos esquemas que tenía en relación a lo que me llega. Esta modificación de los esquemas en relación a lo que me llega se llama acomodación. ¿Ok? Entonces aquí se da la función de adaptación de la inteligencia. Muy bien. Ahora, un postulado importante de Piaget es que para Piaget la maduración está primero. Un estudiante aprende en tanto esté maduro. ¿Maduración de qué? Del sistema nervioso. Piaget le da mucha importancia a la maduración. No es posible la maduración para que se produzca el aprendizaje. Tiene que primero el estudiante estar maduro para que luego aprenda. Vygotsky dice que no. Vygotsky dice que maduración y aprendizaje van de la mano. Para Piaget no. Para Piaget primero la maduración y luego el aprendizaje. Muy bien. Terminamos aquí entonces con esta parte de Piaget y vamos ahora con el aprendizaje según David Auber. El aprendizaje según David Auber. Ahí está. En la siguiente sesión estaremos aplicando una casuística en relación a lo que estamos haciendo ahora. Una casuística más o menos de 89 casos en función a lo que estamos aplicando sobre el aprendizaje. Vamos a ver. Auber, el defensor del aprendizaje significativo. Ahí lo tenemos. ¿A qué se refiere el aprendizaje significativo? ¿Cuándo se produce el aprendizaje significativo? Había una pregunta en el examen de nombramiento hace algunos años, no tantos, que decía,
¿Cuándo es posible la significatividad de los aprendizajes? ¿Cuándo es posible la significatividad de los aprendizajes? Nosotros conocemos la relación, ¿no es cierto? Saberes previos, nueva información. Saberes previos, nueva información. Ahí está. Entre los saberes previos y la nueva información debe producirse el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo. Bien. Ahí está entonces. ¿Qué importancia tiene entonces los saberes previos con la nueva información y el conflicto cognitivo? ¿Cómo es que un estudiante reconceptualiza los saberes previos en función a la nueva información? ¿En qué consiste la significatividad? La significatividad solo es posible cuando un estudiante toma como referencia, cuando el profe toma como referencia los saberes previos del estudiante. ¿Okay? No se olvide, la significatividad solo es posible cuando el profe toma como referencia los saberes previos. Y, obviamente, en la nueva información es que el alumno entra en conflicto. Cuando le alcanzamos la nueva información, entra en conflicto. ¿Por qué? Porque va a relacionar aquello que sabía con aquello que le está llegando. Eso que sabía con aquello que le está llegando, lo va a hacer pensar. Lo va a hacer pensar. Ese pensamiento, en función a lo que sabía y en función a lo que le llega, le va a generar el conflicto cognitivo. Entonces, la idea es que lo conseguido con esta nueva información se transfiera. La transferencia de la que tanto hablamos en las escuelas, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es la transferencia? Aplicación de lo conocido. La transferencia es aplicación de lo conocido. ¿Cuándo es que los alumnos van a llegar a realizar una transferencia? Los alumnos llegarán a realizar una transferencia en el momento que el profe, cuando toma los saberes previos a través de la técnica lluvia de ideas, no los corrige. Si el profe hace una pregunta en la activación de saberes previos y corrige al estudiante que está participando, murió el aprendizaje significativo. Ya no tiene nada que hacer, porque ya le dijo la respuesta, ya corrigió, entonces ya ni siquiera tiene que alcanzar la nueva información. Cuando activamos los saberes previos, hasta la idea más trillada que nos dice el niño se anota. Y anotamos tal y como lo dice, para que luego él pueda, con esa nueva información, reconceptualizar aquello que sabía. Esa es la idea del aprendizaje significativo. Y eso que reconceptualiza, a partir de la nueva información que le llega, entonces, luego lo va a aplicar en otras situaciones, lo va a aplicar en otro contexto. Esa aplicación de lo conocido es lo que también permite la significatividad, hace posible la significatividad del aprendizaje. ¿Cuándo es posible la significatividad? Cuando el profe toma como referencia los saberes previos y cuando se produce la transferencia. Es importante, es básico. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las condiciones para que el aprendizaje sea significativo? Condiciones. Condiciones para que el aprendizaje sea significativo. Primera condición. La primera condición para que el aprendizaje sea significativo, ¿cuál es? La estructura lógica. La estructura lógica. Segunda condición para que el aprendizaje sea significativo, la estructura psicológica. La estructura psicológica. Tercera condición para que el aprendizaje sea significativo, la motivación. Según Audrey, se deben dar estas condiciones para que el aprendizaje sea significativo. La estructura lógica, que tiene que ver con la presentación de los materiales, tiene que ver con la ordenación de los materiales, con el orden en que presentamos los materiales. ¿Cómo presenta el profe los materiales? Tiene que tener un orden, tiene que tener una secuencia, tiene que tener una estructura lógica. Estructura psicológica tiene que ver con aquello de cómo el profe es capaz de tomar en cuenta los saberes previos en función al nivel evolutivo del estudiante, en función a su capacidad evolutiva. Estructura psicológica. ¿Cómo tomo los saberes previos? ¿Cómo trabajo lo conceptual en función a su actividad evolutiva, a su capacidad evolutiva, perdón? Ya. Y la motivación, que consiste en despertar el interés. Son tres características importantes. Esto que tiene que ver con tomar en cuenta los saberes previos en capacidad a lo evolutivo. Esto, ordenar los materiales de enseñanza. Esto con aquello que es posible
Despertar el interés, la motivación que hace posible el despertar el interés en los muchachos. Muy bien, ahora, dice Piaget que a la hora de la enseñanza debemos tener en cuenta dos cosas. A la hora de la enseñanza debemos tener en cuenta lo siguiente. Nos da unas recomendaciones a la hora de la enseñanza. Una primera recomendación a la hora de la enseñanza es la jerarquía conceptual. Hay que tener en cuenta a la hora de la enseñanza lo siguiente. 1. Jerarquía conceptual. La jerarquía conceptual. Muy bien. Y 2. La reconciliación integradora. A la hora de la enseñanza debo tener en cuenta la jerarquía conceptual y la reconciliación integradora. ¿A qué se refiere la jerarquía conceptual? La jerarquía conceptual se refiere a que Albert dice que los conceptos deben ir de menos a más, de simple a complejo. Los conceptos deben ir de menos a más, de simple a complejo. No puede ser de otra manera. No es lo mismo enseñarle una definición conceptual a un chiquillo en primaria que en secundaria. Los conceptos cambian, evolucionan. Los conceptos van de menos a más según la capacidad intelectual del estudiante, según el nivel evolutivo del estudiante. ¿Ok? La reconciliación integradora, pero no solamente dice que los conceptos deben ir de menos a más, de simple a complejo, sino que los conceptos deben relacionarse uno con otro. Debe de haber una reconciliación integradora, le llama. Una relación conceptual. Los conceptos deben relacionarse. Debemos de enseñar a los estudiantes a que relacionen los conceptos. ¿Cómo A se relaciona con B? Relaciona Grau y el Huáscar. Relaciona Gobierno de Castilla, Guano de las Islas. Relaciona los conceptos. Los estudiantes te pueden decir muchas cosas del concepto A, muchas cosas del concepto B, pero es difícil que relacionen. La idea de la escuela es que el alumno aprenda a relacionar los conceptos, y eso lo recomienda Oder. Inclusive nos da una estrategia metodológica para la reconciliación, para la jerarquía conceptual, para relacionar los conceptos. Él nos dice que apliquemos como estrategia metodológica los mapas conceptuales. A pesar de que los mapas conceptuales, el creador es Joseph Novak, como vivieron en la misma época, Joseph Novak crea los mapas conceptuales, los crea. Sin embargo, Albert los recomienda como estrategia metodológica para que se produzca la jerarquía conceptual y la relación conceptual. En los mapas conceptuales podemos, de alguna manera, representar estas jerarquías conceptuales y relacionar los conceptos. Ok. Albert en su teoría también nos habla de la inclusión de las ideas. ¿Cómo se incluyen las ideas en la estructura cognitiva? Vamos a ver. Inclusión de las ideas en la estructura cognitiva. Acá tenemos la estructura cognitiva. Dice Albert, estructura cognitiva, acá está. Dice Albert que en la estructura cognitiva las ideas se incluyen de dos maneras. Acá está. La estructura cognitiva en función ¿a qué? Hemos dicho que las ideas se van a incluir de la siguiente manera. Van a haber tres tipos de inclusión. Inclusión subordinada, inclusión supraordinada, inclusión supraordinada, y la tercera, inclusión combinatoria. Inclusión combinatoria. Tenemos tres tipos de inclusión. Inclusión subordinada, inclusión supraordinada, inclusión combinatoria. ¿Cuándo hablamos de inclusión subordinada? Inclusión subordinada, mire el esquema. Esto es lo que tiene el estudiante en su estructura cognitiva y esto es lo que le llega. Inclusión supraordinada, esto es lo que le llega y esto es lo que tiene en su cabeza. Inclusión combinatoria, esto es lo que le llega y esto es lo que tiene. Si inferimos ese esquema, ¿de qué nos damos cuenta, profe? ¿A qué se refieren estos tipos de inclusión que muy bien los recomienda Albert a la hora de la enseñanza? Dice Albert que a la hora de la enseñanza debemos tener en cuenta los tres tipos de inclusión. La inclusión subordinada se refiere a que el material a aprender está por debajo de lo que el niño sabe. Mira lo que tiene el niño en su cabeza y mira lo que le das. Una clase muy pobre en función de lo que él sabe. Pareciera que el niño sabe más que el profe.
Lo que le llega es muy pobre en relación a lo que sabe. Por eso le llama inclusión subordinada. Inclusión supraordinada, aquí sucede lo opuesto. Lo que le vas a dar es superior a lo que el niño tiene. Lo que le vas a dar enriquece la estructura cognitiva. Es una buena clase. El alumno se va a enriquecer con aquello que tú le das. Inclusión combinatoria, lo que tú le das y lo que tiene están al mismo nivel. Ni se enriquece ni disminuye. La inclusión combinatoria se refiere a esa igualdad entre lo que él sabe y lo que tú le das. ¿Cuál creen que es mejor para David Albert? Definitivamente la inclusión supraordinada, aquella que enriquezca la estructura cognitiva. Okay. Más o menos es la idea de la que propone Albert en relación a formas de aprender. Es interesante que nosotros tengamos en cuenta la supraordinada, que nuestras clases tengan cierto grado de superioridad, que sean buenas clases, que tengan una clase de acuerdo al nivel, de acuerdo, como decíamos, en la estructura psicológica, como condición para que el aprendizaje sea significativo, que la clase se haga en función a esa madurez, en función a ese desarrollo evolutivo, en función a una estructura psicológica adecuada. ¿Okay? Y por supuesto, eso, además de decirlo, que tenemos que ser una buena motivación. Pero la inclusión supraordinada, ¿cómo le enriquece la estructura cognitiva a un niño? De esta manera, el profesor tiene que preparar bien la clase. Tiene que hacer una buena sesión de clase. Un nivel conceptual, con una jerarquía conceptual y una relación conceptual acorde a la edad del niño. Muy bien. Vamos ahora entonces a mirar el aprendizaje según Brunner, según Jerome Brunner. El aprendizaje según Jerome Brunner. Es otro cognitivista, Brunner. Muy bien, vamos con el aprendizaje según Brunner. Brunner es el defensor del aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje por descubrimiento. ¿A qué se refiere el aprendizaje por descubrimiento? ¿En qué consiste el aprendizaje por descubrimiento? Dice Brunner lo siguiente, esta es la definición que pone, dice, el aprendizaje es un procesamiento activo de la información. Es un procesamiento activo de la información. Y cada estudiante lo organiza y lo construye a su manera. Miren la definición de Brunner en relación al aprendizaje por descubrimiento. Dice, es un procesamiento activo de la información. Procesamiento activo de la información significa que acá habrá un despliegue de procesos cognitivos. Procesamiento activo de la información, mucho trabajo de procesos cognitivos. ¿Okay? Que lo que decíamos más temprano, ¿no? La importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje. Es un procesamiento activo de la información. Los alumnos van a tener que pensar mucho. Ahora, para descubrir se van a demorar. Por eso es que se necesitaría en actividades por descubrimiento horarios en bloque. Que en el día los estudiantes lleven 2 a 3 áreas por día. Y que el profesor tenga unas 3 a 4 horas continuadas de clase para que de alguna manera pueda aterrizar con un producto. Producto de esas actividades por descubrimiento. Es importante trabajar las actividades por descubrimiento por la cantidad de procesos cognitivos que están en juego y que le va a permitir desarrollar más la capacidad. ¿No? Ahora cuando dice cada estudiante lo organiza y lo construye a su manera, es que claro, cuando Brunner explica que cada estudiante lo organiza y lo construye a su manera, te está diciendo que respete los estilos de aprendizaje. ¿Y cuáles son los estilos de aprendizaje? ¿Qué estilos de aprendizaje aplicamos, conocemos? Los estilos de aprendizaje que conocemos son los siguientes. Primero, según la programación neurolingüística,
Según la programación neurolingüística, tenemos 3 tipos de estilos de aprendizaje: el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico. Visual, auditivo y kinestésico. Son 3 estilos de aprendizaje. El visual aprende con imágenes. Claro que más se da en primaria e inicial, pero secundaria también lo toma en cuenta en algunas actividades. La programación neurolingüística nos dice que hay 3 estilos: visual, auditivo, kinestésico. Un chico de estilo visual aprende con imágenes. Un muchacho de estilo auditivo aprende escuchando. Un chico de estilo kinestésico aprende haciendo. ¿A qué edad más o menos un estudiante determina ya, según la programación neurolingüística, qué estilo le va? A los 11 años ya está incapaz de decir, oye, este estilo va conmigo. Yo aprendo de manera visual. Yo aprendo de manera auditiva. Yo aprendo de manera kinestésica. Es que yo no puedo aprender sin el hacer. Yo necesito escuchar para aprender. Yo necesito la imagen. A veces tenemos los 3. Un niño puede tener los 3 estilos, pero hay uno que predomina sobre los demás. Y el profesor en el salón debe tenerlo en cuenta. Okay. Cole. Según Cole, hay 4 estilos de aprendizaje. Cole plantea los siguientes estilos: el estilo teórico, el estilo activo, el estilo pragmático y el estilo reflexivo. Estos son los 4 estilos que plantea Cole en su teoría, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que hablamos de un estilo teórico? El estilo teórico, ¿a qué se refiere el estilo teórico? El estilo teórico tiene mucho que ver con esos niños dinámicos, son muy dinámicos, son bibliotecas andando, siempre nos están cuestionando. Un niño de estilo teórico es un niño que lee mucho y siempre lo va a orientar a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? Qué lindo niño este. ¿Qué es? Son niños que siempre están con la ciencia en las manos. Siempre está cuestionando al profe. Siempre está investigando estilo teórico. Por eso lo orienta a la pregunta ¿qué es? Dice Cole. El estudiante de estilo activo no es pragmático. En la prueba del Minedu confundieron los profesores al activo con el pragmático. La diferencia entre el activo con el pragmático es que el activo no es hacer por hacer. El activo, al activo lo orienta la pregunta ¿cómo? ¿Pero por qué cómo? Lo orienta la pregunta ¿cómo? Porque el activo lleva la teoría a la práctica. Necesita llevar la teoría a la práctica. Eso que conoce ahora quiere experimentarlo. Por eso Cole le llama activo. Y la pregunta que lo orienta es el cómo. En el estilo pragmático, aquí un poco como que la teoría no es tomada en cuenta. Sin embargo, en el pragmático lo orienta la pregunta ¿qué hacer? A él más le gusta la experimentación. De repente no va tanto con la teoría, más va el experimento. Por eso es que se diferencia del activo. El activo, sin embargo, no. El activo no puede estar sin la teoría. Necesita de la teoría para llevarla a la práctica. El de acá no. El de acá a veces sin teoría quiere experimentar. Le interesa qué hacer. Hay estudiantes así. Y un cuarto modelo, según Cole, es el reflexivo. El reflexivo se refiere al estudiante, que tiene mucho que ver con que el reflexivo tiene que ver con los cuestionamientos. Lo orienta a la pregunta ¿por qué? Esta es la pregunta que orienta al chico de estilo reflexivo. ¿Por qué? No todo se lo cuestiona, todo se lo piensa. Son estudiantes muy curiosos, pero al mismo tiempo están siempre discutiendo con el profe, porque no les parece, le cuestionan mucho al profe. ¿Okay? En definitiva, estos 4 estilos los encontramos en los estudiantes, los encontramos en las aulas. El profesor tiene que aplicar estrategias metodológicas que incluyan los 4 estilos. Muy bien, entonces, decimos de los estilos porque Brunner es el que en su concepto de aprendizaje por descubrimiento pone cada estudiante lo organiza y lo construye a su manera. ¿Okay? Si cada estudiante lo organiza y lo construye a su manera, pues respetemos los estilos de aprendizaje. Vamos ahora con los postulados de Brunner. Brunner habla de 3 postulados. Postulados de Brunner. El primer postulado es el aprendizaje en espiral. ¿A qué se refiere el aprendizaje en espiral?
¿no? Dice Brunner, ¿cuántos años le enseñan a un estudiante la propiedad conmutativa? ¿Cuántos años le enseñan a un estudiante la cultura chavín, en el caso de Perú, ¿no? El aprendizaje en espiral se refiere a que se enseña el mismo tema. Aprendizaje en espiral, lo miramos a través de este gráfico, es más o menos así, un espiral. Dice, el mismo tema, pero de una manera más profunda cada vez. A eso se refiere Brunner con el aprendizaje en espiral. Que se debe enseñar el mismo tema, pero de una manera más profunda cada vez. ¿Okay? 2, que más o menos tiene que ver con los estándares. Tiene que ver con la jerarquía conceptual que plantea Ausberg. Y tiene que ver con los estándares, que tenemos que llevarlo al pensamiento de orden superior. No, el mismo tema, pero de una manera más profunda cada vez es lo interesante. 2, en el segundo postulado Brunner nos dice el error constructivo. ¿A qué se refiere el error constructivo? Ahí está, el error constructivo. ¿A qué se refiere el error constructivo, profe? ¿Qué tiene que ver el error constructivo? El Ministerio de Educación en sus páginas, creo que a partir del 2014-2015, empezó a sacar unos módulos donde decía, aprovechemos el error como ocasión para aprender. Claro, a eso se refiere el aprendizaje de en las aulas. Ahora los errores se toman para que el estudiante pueda aprender. Dice el Ministerio de Educación, y lo decía Brunner en su momento, ¿a qué se refiere el error constructivo? Aprovecha el error como ocasión de aprendizaje. Aprovecha el error como ocasión para aprender. Aprovecha el error como ocasión para aprender. Ya no se puede desechar como ocasión para aprender. No hay otra manera. Hay que hacerlo de esa forma, ¿no? Ya a ningún alumno se le baja la autoestima. Ahora aprovechamos los errores como ocasión para generar aprendizajes. Una persona que ha leído mucho a Brunner lo va a aplicar muy bien, ¿ok? Y el tercer postulado de Brunner tiene que ver con la evolución del intelecto. Evolución del intelecto. Para Piaget, la inteligencia se clasifica en 4 etapas. Para Brunner, la inteligencia se clasifica en 3 etapas. Bien, para Brunner, la inteligencia va a evolucionar en 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas del intelecto según Brunner? Según Brunner, el intelecto, fíjense, va a evolucionar de la siguiente manera, ¿no? Dice Brunner, primero tenemos 3 modos del intelecto. Vamos a ver. Modo inactivo. Representativo. El tercer modo es el modo icónico. Modo icónico. Y el tercer modo es el modo simbólico. 3 modos de evolución del intelecto. 3 modos. Modo inactivo, modo icónico y modo simbólico. El modo inactivo representativo, dice Brunner, será de 0 a 2 años. Claro que luego se puede establecer en primaria y secundaria, pero ponemos el ejemplo, ¿ya? Modo inactivo representativo 0 a 2 años. Modo icónico 3, 4 y 5 años. Modo simbólico a partir de los 6 años. Los 6 años. Muy bien. ¿Cómo es que le enseñamos a un niño de 0 a 2 años según el modo inactivo o representativo? ¿Cómo enseñamos en el modo icónico y cómo enseñamos en el modo simbólico? Imaginemos que queremos enseñar el concepto de bicicleta, ¿ya? Imaginemos que vamos a enseñar el concepto de bicicleta. ¿Cómo creen que le vamos a enseñar a un niño de 0 a 2 años el concepto de bicicleta? ¿Cómo le enseñaríamos el concepto de bicicleta a un niño de 0 a 2 años? En Lima decían los profesores, para enseñarle bicicleta a un chico de 0 a 2 años, lo que yo haría es que manipule el objeto. Y muy bien, claro. En el modo inactivo representativo 0 a 2 años, un niño va a aprender el concepto de bicicleta, va a interiorizar el concepto de bicicleta en tanto manipule el objeto, que tepe la bicicleta, que monte la bicicleta. Entonces, en el modo inactivo sería a través de la manipulación del objeto. Los niños aprenden con la manipulación de los objetos. Muy bien. En el modo icónico, va a aprender a través de las imágenes.
El concepto de bicicleta sería posible gracias a las imágenes de 4 o 5 años. En el modo simbólico, el concepto de bicicleta estaría ya no en imágenes, tampoco manipulando el objeto, sería ya con símbolos. Basta que el estudiante vea la palabra bicicleta o los símbolos de la palabra bicicleta, cada grafía es un símbolo, para que entienda a qué se refiere. En el modo simbólico basta que vea ese concepto y sabe a qué se está refiriendo. Entonces, así se produce el aprendizaje según Brunner. ¿Ya? Primero, en el modo inactivo o representativo, se da a través de la manipulación de los objetos. En el modo icónico, son importantes las imágenes. Y en el modo simbólico, la bicicleta. Esto lo podemos trasladar a educación primaria o a educación secundaria en el tema que sea, en el área que sea. Muy bien, ahora, la evolución del intelecto en relación a los modos también nos lleva al andamiaje. Esto nos va a llevar al andamiaje de Brunner. ¿Qué cosa es el andamiaje? ¿A qué se refiere el andamiaje de Brunner? Muy bien. El andamiaje. El andamiaje tiene que ver mucho con la forma en que va aprendiendo, el modo en que va aprendiendo. Según el andamiaje de Brunner, el aprendizaje primero sería un andamio, ya saben que es una especie de taburete. Vamos bajando a ver. Para Brunner, ¿qué sería primero el aprendizaje? Para Brunner, el aprendizaje primero sería manipulación. Si aprende a través de la manipulación, quito este andamio y ahora el aprendizaje va a ser imaginación. Imaginación. Aprendió a través de la imaginación, quito este andamio y ahora el aprendizaje va a ser simbolización. ¿No es cierto? ¿Con el cual me voy a quedar? Entonces, fíjese, más o menos, los modos en que la inteligencia va evolucionando según Brunner. Para Piaget hay 4 etapas de la inteligencia. Para Brunner hay 3. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje significativo de Brunner y el aprendizaje significativo de Aubel y el aprendizaje por descubrimiento de Brunner? Que el aprendizaje significativo de Aubel es capaz de transferirse, es capaz de aplicarse, es capaz de llevarlo a diferentes situaciones. El aprendizaje por descubrimiento de Brunner queda con el niño, pero ha desarrollado una serie de procesos cognitivos. Por eso Brunner es un cognitivista de primera. Ha desarrollado una serie de procesos cognitivos para aprender y lo consigue. Muy bien, vamos ahora con el aprendizaje según Vygotsky. El aprendizaje según Vygotsky. Según Vygotsky, ¿cómo puede darse el aprendizaje según Vygotsky? ¿Qué es el aprendizaje según Vygotsky? No, la teoría se llama sociocultural. Teoría sociocultural de Vygotsky. Sociocultural. ¿A qué se refiere la teoría sociocultural de Vygotsky? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo está enfocada lo sociocultural? ¿A qué se refiere? ¿No? Ya más o menos, ustedes, si miran el nombre de la teoría, la importancia de la sociedad, la importancia de la cultura en el proceso de aprender. ¿Ven? Vamos a ver entonces lo siguiente. Mire, él empieza con el mediador. Vygotsky al profe le llama mediador, pero dice que el profe es un mediador cognitivo y es un mediador afectivo. Así empieza Vygotsky su teoría. El profe es un mediador cognitivo y es un mediador afectivo. ¿A qué se refiere que el profesor sea un mediador cognitivo y un mediador afectivo? Está de más explicarlo. Cognitivo. Vamos a trabajar la parte de los procesos cognitivos, la parte mental. Aquí trabajamos la parte mental. Y afectivo, que somos capaces de brindar ternura, que somos capaces de brindar afecto, importante para el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, este mediador, ¿qué va a mediar? Obviamente, el aprendizaje. ¿No? En su teoría, Vygotsky explica 3 zonas de desarrollo. Zonas de desarrollo según Vygotsky. 3 zonas. ¿Cuáles son esas zonas de desarrollo según Vygotsky?
Hay una zona que se llama la zona real. Zona de desarrollo según digo. Tenemos la zona real. Tenemos la zona próxima. Y tenemos la zona potencial. Ahí está. La zona real, ¿a qué se refiere? A los saberes previos, con lo que el alumno llega al colegio. Lo que el alumno sabe. Saberes previos. La zona potencial, lo que es capaz de hacer. Lo que es capaz de hacer. La zona potencial, obviamente, si el potencial es porque está en potencia, lo que es capaz de hacer. ¿Ok? Y la zona próxima, ese es lo interesante. Las preguntas más o menos vienen sobre la zona próxima. ¿A qué se refiere la zona próxima? Y había una pregunta que estaba escrita que decía, ¿por qué es importante que el profesor conozca la zona próxima de sus alumnos? ¿A qué se refiere la zona próxima? La zona próxima. Porque es importante que los profesores conozcamos la zona próxima de los alumnos. A ver. ¿Okay? Por ejemplo, una profesora había presentado en la unidad 9 a la directora y le dice a la directora que le devuelva la unidad 9 porque ella al momento de hacer la clase había puesto potenciación y resulta de que los estudiantes se encontraban en erradicación. Entonces la directora le pregunta, ¿está segura, profesora, que quiere agregar el tema de erradicación en los estudiantes? La profesora le responde, señora, yo conozco la zona próxima de mis alumnos. ¿Qué conocía la profesora? ¿A qué se refiere la zona próxima? ¿Hasta dónde los alumnos son capaces de llegar? A eso se refiere. La zona próxima tiene que ver con hasta dónde los alumnos son capaces de llegar. Muy bien. Hasta dónde los alumnos son capaces de llegar. A eso se refiere la zona próxima. Ahora, ¿cómo interviene el profe en la zona próxima? Si la profesora o el profesor conocen hasta dónde los chicos son capaces de llegar, ¿cómo interviene? ¿Cómo interviene la profesora en la zona próxima? Interviene buscando las mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje. La profesora interviene buscando las mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Qué interesante es la zona próxima. Porque justamente en la zona próxima, con estas dos ideas, es que aquí se produce el aprendizaje. Aquí se produce, profe, no se olviden la prueba. El aprendizaje se produce en la zona próxima. Es aquí donde interviene el profe, buscando y seleccionando las mejores estrategias, porque el profe sabe hasta dónde los muchachos son capaces de llegar. ¿Ok? El objetivo de aprendizaje está en la zona próxima. ¿Ok? Lo que los muchachos conocen, lo que los muchachos saben para alcanzar el objetivo de clase se llama zona real. Lo que los alumnos son capaces de hacer, lo que los alumnos son capaces de resolver con aquello que se les enseñó, entonces viene a ser la zona potencial. Lo que es capaz de hacer aquí con ayuda del mediador. Este mediador puede ser el profe o también puede ser un compañero. ¿Okay? Entonces, esto también es un andamiaje, es un ciclo. Por ejemplo, el profesor Ramón se planteó como objetivo de clase que los estudiantes desarrollen ecuaciones de primer grado. Escúcheme lo que le digo. El profesor Ramón se planteó como estrategia de clase que los estudiantes desarrollen ecuaciones de primer grado, porque dominaban contenidos para dar solución a ecuaciones de primer grado. Conocían muy bien el tema de repente operaciones combinadas. Entonces, si en el examen viniera, ¿dónde ubicamos el tema? ¿En qué zona ubicamos el tema ecuaciones de primer grado? ¿Y en qué zona ubicamos operaciones combinadas? El tema ecuaciones de primer grado lo ubicamos en la zona próxima, que era el objetivo de la clase. Y el dominio de las operaciones combinadas lo ubicamos en los saberes previos, que es con lo que llega al colegio. Cuando los alumnos resuelven las ecuaciones de primer grado, eso ya sería zona potencial. ¿Ok? Y esto potencial incorporado, interiorizado, muy bien aprendido, pasa a ser luego real. Y luego lo real me sirve para plantar un objetivo en lo próximo. Y luego lo próximo aprendido se va a lo potencial. Y lo potencial interiorizado, pásalo y así sucesivamente. En eso consiste en la zona de desarrollo según digo. Muy bien. Vamos entonces ahora a explicar otro postulado de Vygotsky, que es la ley de la doble información.
Ley de la doble formación. Muy bien. ¿En qué consiste la ley de la doble formación? La ley de la doble formación se va a dar de la siguiente manera. A ver. Acá tenemos la estructura cognitiva. Aquí está la estructura cognitiva. Okay. Doble formación. Si yo no hubiese leído la teoría de Vygotsky, quizás no entendería a qué se refiere la ley de la doble formación. Sin embargo, sacaría el nombre de acuerdo a la teoría, ¿no? Sociocultural. Más o menos sociocultural tiene que ver con doble formación. ¿A qué se refiere Vygotsky con la ley de la doble formación? Vygotsky con la ley de la doble formación se refiere a que el aprendizaje, por así decirlo, le sucede dos veces. El aprendizaje le sucede dos veces. Muy bien. ¿Cómo o cuáles son esas veces? ¿Cuáles son esas veces en que sucede el aprendizaje según Vygotsky? Para Vygotsky, el aprendizaje se va a dar en contacto con la sociedad. Recuerda el nombre de la teoría sociocultural. El aprendizaje se va a dar en contacto con la sociedad. En contacto con la sociedad. Muy bien. Y también el aprendizaje se va a dar solo, de manera solo. El estudiante aprende solo. Si el estudiante aprende solo, entonces el estudiante aprende de manera intrapersonal. Y si el estudiante aprende en contacto con la sociedad, aprende de manera interpersonal. Ahí está. Tenemos entonces dos cosas, de manera interpersonal y de manera intrapersonal. En el caso de Vygotsky, que es el defensor del aprendizaje de afuera hacia adentro, ¿qué será primero? ¿Cómo aprende un niño? ¿Un niño aprende primero de manera interpersonal o de manera intrapersonal? ¿Qué será primero en el aprendizaje del niño? ¿Lo intra o lo inter? También me remito al nombre de la teoría. La teoría se llama sociocultural. Si la teoría de Vygotsky se llama sociocultural, obviamente que para Vygotsky, el estudiante primero va a aprender de manera inter, en contacto con la sociedad, y luego aprenderá de manera intra. A eso se refiere la ley de la doble formación, que el aprendizaje, por así decirlo, a un estudiante le sucede dos veces, de manera inter y de manera intra. De manera inter en contacto con la sociedad y de manera intra solo o de manera personal. Muy bien. Ahora, Vygotsky también es el defensor del concepto científico. ¿A qué se refiere con la defensa del concepto científico? El concepto científico según Vygotsky. Concepto científico. Vamos a ver lo siguiente. Miren, Vygotsky es el que le hacía la crítica a Piaget en relación a lo que él llama el pseudoconcepto. Piaget reduce el lenguaje al puro simbolismo, ¿no? Para Piaget, el lenguaje de un niño se da en soliloquios, en monólogos colectivos. Un niño, según Piaget, hace soliloquios cuando su lenguaje se refiere o se centra en el yo. Hace un monólogo cuando habla solo. Y hace un monólogo colectivo cuando hablan varios niños, pero que no hay comunicación. A eso que él le llama monólogo colectivo. Monólogo cuando el niño habla solo. Y soliloquio cuando su habla está referida a su yo. Entonces, este Vygotsky, dice que Piaget reduce el lenguaje al puro simbolismo. Por eso es que Vygotsky
en su teoría, se pone a pensar seguramente y habla de la importancia de llevar a un niño desde pequeño al concepto científico. ¿A qué se refiere el concepto científico de Vygotsky? ¿Cómo es que un niño, a ver, ponemos un ejemplo, cómo es que un chico va a aprender el concepto científico de árbol? Yo quiero que él aprenda el concepto científico de árbol. ¿Qué tiene que haber antes para que aprenda el concepto científico de árbol? ¿Qué tiene que hacer antes un niño para que aprenda el concepto científico de árbol? Para que un niño aprenda antes el concepto científico de árbol, primero tiene que estar en contacto con el árbol. En contacto con el árbol. Tiene que sembrar el árbol, de repente trepar el árbol, de repente dibujar un árbol. Todas estas experiencias, sembrar el árbol, trepar el árbol, dibujar el árbol, regar el árbol, estar en contacto con el árbol, al niño le va a dar un determinado concepto. Va a adquirir un determinado concepto. ¿Cómo le llama Piaget a ese concepto producto de la experiencia? Vygotsky a ese concepto producto de la experiencia le va a llamar concepto cotidiano. Al concepto producto de la experiencia le va a llamar concepto cotidiano. Concepto cotidiano, ok. Para que exista el concepto científico, primero debería haber entonces un concepto cotidiano. Si no hay un concepto cotidiano previo, no podrá hacerse el concepto científico, dice Vygotsky. La única manera de que se dé el concepto científico es con el concepto cotidiano. Y hubo una pregunta en el examen de ascenso magisterial hace algunos años que decía así: ¿qué relación hay entre el concepto científico y el concepto cotidiano propuesto por Vygotsky? A ver, preguntamos, ¿cuál sería la relación entre el concepto científico y el concepto cotidiano propuesto por Vygotsky? ¿Cuál sería la relación? ¿Cómo se relaciona el concepto científico y el concepto cotidiano? Los profesores marcaban que el concepto cotidiano y entre el concepto cotidiano y el concepto científico, según Vygotsky, había una relación de interdependencia. Aquí había una relación de interdependencia. Interdependencia, ¿no es cierto? Entonces, la relación de interdependencia se va a dar entre el concepto cotidiano y el concepto científico. Antes de que exista concepto científico, primero habrá un concepto cotidiano. No puede darse el uno sin el otro, dice Vygotsky. En eso más o menos consiste la teoría sociocultural de Vygotsky y que debemos tenerla en cuenta a la hora del aprendizaje. Muy bien. Entonces, como vemos, profesores, hemos enfocado en términos generales a los cuatro personajes importantes del temario en relación al aprendizaje, a Piaget, a Brunner y a Albert, que son cognitivistas, y a Vygotsky, que es Vygotsky no es cognitivista, ¿ok? Vygotsky destaca la teoría sociocultural. Más que cognitivista, Vygotsky es un socialista. Más que cognitivista, Vygotsky es un defensor del aprendizaje cooperativo. Más que cognitivista, Vygotsky dice que la gente aprende mucho en contacto con la sociedad. Por lo tanto, un representante del socioconstructivismo, un representante del constructivismo es Vygotsky. Vygotsky es más constructivista y más socioconstructivista que cognitivista. ¿Ok? Para Vygotsky el aprendizaje se da de afuera hacia adentro. Por eso considera la importancia de la sociedad en el aprendizaje. Bien, profesores. Entonces, acá concluimos. En la siguiente sesión estaremos desarrollando una batería de casos. Hay 89 casos que vamos a trabajar y que vamos a ir respondiendo caso por caso en relación a las experiencias de aprendizaje. ¿Okay? Estos casos están relacionados a todo lo que tiene que ver con características de los estudiantes, en relación primero al proceso cognitivo, en relación a lo social, en relación a lo emocional, en relación a lo espiritual y también en relación a lo físico.
son las dimensiones en las que se desarrolla un niño. Un niño se desarrolla en 5 dimensiones: la cognitiva o intelectual, la social, la emocional, la espiritual y lo físico. Entonces vamos a mirar estos casos y vamos a darle solución en la siguiente sesión. No se olviden de inscribirse a Jean Piaget. Estamos dando este tipo de cursos que le permitirán al profesor, de alguna u otra manera, refrescar un poco los conocimientos que aprendió en la universidad o en el instituto y poderlos tener presente a la hora de darle solución a la casuística en su examen de nombramiento. La academia les está dando información de primera y esperamos pues que ustedes lean, repasen sus apuntes, lean constantemente. Yo creo que el que más conoce, más produce. El que más lee, más aprende. No lo duden nunca eso. El conocimiento nos libera. Quien más conoce, más produce. La única manera de que un chico produzca, dice Piaget, es conociendo. Si yo no conozco, ¿sobre qué pienso? La inteligencia no piensa sobre la nada. Hay que leer. Y hay que leer mucho. Buenas noches.